Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que sería el mercado de pases ideal para Marcelo Gallardo a mitad de año. Como se sabe, y si bien es cierto que River gastó innumerable cantidad de dólares en el pasado receso de enero, que hizo que incorporara un total de 7 futbolistas, la realidad es que si quiere apuntar a lo más alto posible, todavía tiene que traer un par de futbolistas más como para terminar de complementar el plantel. Y por eso mismo en este video estaremos hablando de los 4 jugadores que en principio aparecerían por encima de todos en la lista de posibles fichajes para mitad de año. Obviamente que no son los únicos 4. Seguramente si alguno de estos futbolistas no puede llegar, y es probable que seguramente no vengan los 4, habrá otras alternativas. Pero el muñeco sí o sí quiere reforzarse. Lo que faltará saber es si estos jugadores pueden venir entre el 1 y el 10 de junio en ese mini mercado que abrirá la FIFA para aquellos 32 equipos que disputarán el Supermundial de Clubes, o si habrá que esperar hasta el periodo de transferencias largo, el que estará correspondiendo los meses de julio y agosto, donde sí ahí se podrán incorporar una cantidad innumerable de jugadores, y entre estos 4 futbolistas seguramente estarán los refuerzos de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del jugador que en principio no sé si tendría más posibilidades de venir, pero ya se está hablando en Europa, más precisamente en la Fiorentina de Italia, que Lucas Beltrán no sería un jugador que va a ser tenido en cuenta para el plantel del conjunto italiano de cara a la siguiente temporada. Es cierto que ha jugado bastante en esta 2024-2025. Empezó estando muy relegado como suplente sin entrar, pero desde enero de este año la realidad es que ha sumado bastantes minutos y es por eso es que ha sido un jugador bastante utilizado. Sin embargo, como la Fiorentina tiene planeado hacer un recambio importante, la idea es sacar a todos aquellos jugadores que en principio no van a estar en la máxima consideración por parte del entrenador. También es verdad que es muy importante saber, para determinar cuál será el futuro de Beltrán, si Fiorentina clasifica o no a la próxima UEFA Champions League. El hecho de haber quedado eliminado en las semifinales de la Conference League ante el Betis le ha imposibilitado clasificar de manera directa a la UEFA Europa League, y ahora la única manera que tiene de meterse en torneos internacionales en la siguiente temporada es mediante la tabla general de la Liga Italiana. Así que habrá que esperar a estas últimas jornadas para ver si hay alguna posibilidad de jugar algún certamen continental. Si no llega a clasificarse Fiorentina, y lo más seguro es que tengan que desprenderse de muchos de los futbolistas de su plantilla, y Lucas Beltrán sería uno de ellos. Por lo pronto, en principio, la idea de los directivos del conjunto europeo sería cederlo a otro elenco del viejo continente. La prioridad máxima no sería que regresase a Sudamérica, y de hecho Beltrán se fue de River hace 2 años, a mediados del 2023, y es muy complicado que un jugador tenga el objetivo de estar 2 temporadas en Europa y después volverse a la Argentina. Seguramente en la cabeza de Beltrán su meta era jugar al menos 4 o 5 años como mínimo en el fútbol europeo. Sin embargo, sabe perfectamente que tener continuidad y regularidad es indispensable como para seguir avanzando en lo que respecta a su trayectoria futbolística. Y River se la va a dar sin ningún tipo de duda. Para Gallardo sería un jugador indispensable, primero porque el muñeco requiere de un delantero, y segundo porque es de esa clase de atacantes de los que más le gustan al entrenador del Millonario. Un jugador que puede desempeñarse como referencia de área, pero que a su vez también sale de la misma para juntarse con el resto de los mediocampistas para formar parte del circuito ofensivo del equipo. Recordemos que Beltrán era el centro atacante de aquel gran equipo de primer semestre del 2023. En ese entonces Michelis, el entrenador, fue el máximo artillero del Millonario en la coronación de esa liga, y después de eso terminó partiendo hacia la Fiorentina a cambio de 22 millones y medio de euros. Es verdad que si River lo quiere, lo primero que va a tener que hacer es convencer 100% al futbolista. Una vez que el jugador dé el ok para venir, y tengo entendido que su representante está dispuesto a escuchar la propuesta de River, si eso sucede habrá que negociar con el equipo italiano. Lo positivo es que al haber negociado en el mes de enero la llegada de Martínez Cuarta, hay buena relación entre ambas dirigencias, pero como dije recién, la prioridad de la Fiorentina en principio sería cederlo a Europa, salvo
que Beltrán les diga que quiere jugar en River. Y en ese caso sí se puede abrir una negociación más que oportuna como para que el atacante pueda volver a ponerse el manto sagrado. Un delantero muy necesario. Gallardo ya quería un atacante más en el pasado mercado, pero por tiempo no se pudo traer a nadie. Y en este próximo receso irá en búsqueda ya sea de uno o de dos delanteros más. Y vamos ahora con otro jugador surgido de las inferiores de River, pero en este caso que juega en la mitad de la cancha. Guido Rodríguez, un campeón del mundo con la selección argentina, sería el apuntado para que el equipo se refuerce en el centro del terreno de juego. Es cierto que hoy el más grande tiene mediocampistas centrales. Enzo Pérez, Matías Craneviter, Kevin Castaño e inclusive Rodrigo Aliendro ha jugado en alguna que otra oportunidad en ese sector. Pero por lo pronto ninguno tiene las características de ese volante número 5, no que más quiere Gallardo, porque las características del mediocampista central que más le gustan al muñeco son las de Enzo Pérez, pero sí necesita River tener un jugador que sea únicamente de corte. Es verdad que alguno puede decir Craneviter es esa clase de jugador, pero ya de por sí en algunos partidos de este semestre el número 5 no ha estado ni siquiera entre los convocados. De hecho, en la última visita de River al exterior, cuando enfrentó a Barcelona por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, Craneviter ni siquiera se subió al avión junto con sus compañeros para disputar ese partido, por lo que hay que ver en qué lugar aparecerá en la cabeza de Gallardo de cara al próximo semestre. Es cierto también que no será sencillo incorporar a Guido Rodríguez. Ya de por sí todos los jugadores que voy a estar mencionando en este video no son fáciles de contratar, porque para la cabeza del muñeco son todos futbolistas de jerarquía y la jerarquía sale dinero, o por lo menos las negociaciones siempre terminan siendo arduas y extensas, lo que puede provocar que se extiendan bastante más en el tiempo. En el caso de Guido Rodríguez, su actual club es el West Ham. Cuando a mediados del año pasado se acabó su contrato con el Betis y muchos creían que iba a dar un salto hacia abajo en lo que respecta a su carrera profesional, terminó yéndose a jugar a un equipo de la primera división inglesa, de la Premier League. Es verdad que la temporada del West Ham es muy mala, posición número 17 de 20 equipos en la Premier, es decir, si estaba un lugar más abajo descendía. Esto no sucedió porque ya desde hace bastante tiempo los últimos 3 conjuntos de la Premier que perderán la categoría se conocen, así que no tiene riesgo de eso, más allá de que todavía quedan 2 fechas en la Liga de Inglaterra y tiene contrato todavía por 2 años más. Sin embargo, la falta de continuidad del último tiempo provoca que busque un nuevo destino. Se ha hablado de la chance de que pueda regresar al fútbol mexicano. Él es muy querido allá, por ejemplo, en el América. También ha tenido un rendimiento más que óptimo jugando en el Tijuana. Pero si River le da la posibilidad y le abre las puertas como para que pueda volver, no descarto un posible regreso de Guido Rodríguez. No es el jugador quizás que más entusiasme al hincha de River, pero Gallardo hoy por hoy quiere futbolistas que sepa que se ponen la camiseta y rinden, no sé si de lo inmediato, porque todos necesitan un periodo de readaptación lógico, más allá de que sea un jugador que en su momento no tuvo muchas posibilidades, pero que en definitiva ha surgido de las inferiores del más grande, y por eso mismo a mitad de año se puede dar su vuelta. Como el West Ham no puso absolutamente ni un solo euro para contratarlo, teniendo en cuenta que llegó proveniente del Betis luego de haber terminado su vínculo, es muy probable a lo mejor que River no tenga que desembolsar una gran cantidad de euros como para hacerse con sus servicios. Al igual que en el caso de Beltrán, dependerá de que el entrenador tenga las ganas apropiadas de convencerlo como para que pueda volver, y a su vez también en base a ese convencimiento que el jugador quiera pegar la vuelta al fútbol argentino después de haber estado varias temporadas en Europa en el próximo mercado de pases. Y vamos ahora con un futbolista al que River fue a buscar en el último receso y podría haber sido refuerzo. De hecho, el millonario estuvo muy cerca de contratar a Lucas Esquivel, lateral izquierdo que actualmente juega en el Atlético Paranaense, o más bien forma parte de la plantilla del equipo brasileño porque juega, es una manera de decir, prácticamente no ha sumado minutos en esta primera mitad del 2025. Recordemos que Paranaense perdió la categoría a finales del año pasado y ese era uno de los motivos que en River creían que podía llegar a provocar su llegada al club, teniendo en cuenta que es un futbolista joven, todavía ni siquiera supera los 25 años, y que Gallardo quería un jugador en el lateral izquierdo que pudiera ser alternativa a Acuña y
sería Casco. Si bien es verdad que los dos nombres que hoy por hoy se imponen en el lugar de la cancha donde juega Esquivel, que es justamente en el marcador de punta del costado izquierdo, hay que tener en cuenta que Casco termina su contrato a finales de este 2025 y Acuña, si bien es verdad que todavía tiene vínculo con River, no se sabe hasta qué tiempo va a jugar. Y ya es hora de darle tiempo a otro jugador como para que de a poco pueda ir sumando minutos en ese sector. La idea era que Esquivel viniera a principios de este año. De hecho, desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero, River estuvo negociando con el Paranaense para tratar de cerrar su llegada. Primero, el millonario ofreció $2,5 millones por el 50% del pase. Esto fue rechazado. Después River ofreció $2,5 millones más $1 millón en premios y objetivos. Esto también fue rechazado. Después, posteriormente, Paranaense cambió de opinión y ya no quería vender el 50% de la ficha, sino que quería vender el 80%. Eso hizo que River tuviera que aumentar a $4 millones el monto a ofrecer. También fue rechazado esto por Paranense y sobre el final ya Paranense quería vender el 100% de la ficha, por lo que la última propuesta del elenco de Núñez fue de $5 millones. La misma no tuvo una respuesta y por eso mismo desde el lado de River se bajaron totalmente de las negociaciones porque entendían que Paranense estaba tratando de alargar todo porque en definitiva no lo quería vender y desde el más grande lo que querían en una primera instancia es que le eligieran que el jugador era intransferible, así no hubieran perdido prácticamente 30 días negociando por él. Y lo que uno se pregunta ahora es, ¿qué va a cambiar en el próximo mercado? Por lo pronto, el hecho de que Esquivel no haya jugado nada ya le da un aliciente más al futbolista como para ejercer cierta presión, como para por lo menos salir del club. No sé si puntualmente para llegar a River, pero sí para irse de Paranense. ¿De qué sirve estar en un equipo en el cual no suma minutos? El año pasado, Paranense, por ejemplo, llegó a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, quedó eliminado con Racing, tenía doble competencia y el jugador sumó bastantes minutos siendo un futbolista importante. Recordemos que hasta en un momento fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina. No sumó minutos con el combinado mayor, pero sí es un jugador a seguir y sabiendo que en el lateral izquierdo Argentina no tiene todavía un lugar asegurado para el futuro una vez se vaya a Tagliafico, Esquivel necesita tener continuidad y regularidad en un equipo y si lo consiguiera en River obviamente sería más que positivo para su carrera profesional. Veremos de qué manera pueden entablarse las negociaciones entre River y Paranense en el próximo mercado. Gallardo es de pedir en los siguientes periodos de transferencias a jugadores a los que ya ha ido a buscar en anteriores libros de pases y Lucas Esquivel es el elegido para reforzar el costado izquierdo de la defensa. Y el último jugador es quizás el más complicado de todos a la hora de contratarlo, porque Ángel Correa, si bien es cierto que el Atlético de Madrid de España tiene pensado transferirlo en este mercado, porque quedaría muy relegado teniendo en cuenta que Julián Álvarez y Sorloth fueron fichajes en el periodo de transferencias de mediados del año pasado, que acaban de renovar a Antoine Griezmann y que el Atlético de Madrid va a ir en búsqueda de un refuerzo de jerarquía para la delantera también en el próximo periodo de transferencias, Ángel Correa quedaría como el quinto delantero. Y ya de por sí, en los últimos partidos del colchonero no ha jugado tanto, a diferencia de lo que había sucedido en la primera parte de la temporada. Otra cuestión que se había mencionado en su momento era que el futbolista ya tenía un preacuerdo para irse a jugar al Tigre de México. Sin embargo, esto ha estado descartado en las últimas horas y además, desde el Atlético de Madrid, más allá de que tienen la idea de vender al jugador, esperan ofertas para poder transferirlo. Correa termina su contrato con el conjunto español el 30 de junio del 2026, por lo que sí o sí deberían venderlo en este mercado de pases, porque a partir del 1 de enero del año que viene podría firmar un precontrato para irse libre con el pase en su poder a cualquier equipo del mundo. Correa ya lleva más de 10 años en el conjunto rojiblanco y la realidad es que va a ser muy duro seguramente para él elegir un nuevo destino en su carrera. De hecho, a lo largo de su trayectoria solamente ha jugado en dos equipos, San Lorenzo y Atlético de Madrid. En el caso de irse ya sea a River o a otro club, este va a ser su tercer conjunto. Pero yo creo que él en este momento tendría que priorizar el hecho de sumar minutos. ¿Por qué digo esto? Ya de por sí al Mundial de Qatar con la selección argentina había entrado un poco por la ventana porque no había formado parte de la lista 26 definitiva en primera instancia, pero las lesiones de Nico González y de Joaquín Correa le permitieron entrar. Y si bien alguno pensaba que podía dejar de formar parte del albiceleste en el corto plazo, finalmente Scaloni lo convocó para la fecha FIFA de marzo. Y la realidad es que lo tiene muy en cuenta ahora, tiene que sumar minutos. Ya ha mencionado
el entrenador del combinado nacional, que solamente van a ser convocados aquellos futbolistas que estén teniendo regularidad y continuidad en sus respectivos equipos. Así que se espera que pueda el futbolista en cuestión sumar minutos. En el caso de River ya había preguntado por él a mediados del año pasado, sin embargo el Atlético Madrid había pedido una cifra cercana a los 18 millones de euros como para contratarlo, y en ese entonces River no iba a abonar esa enorme cantidad de dinero, y no creo que tampoco tenga la idea de poner esa cantidad en el siguiente mercado de transferencias. Sin embargo, en el libro de pases donde River lo había ido a buscar en el 2024, todavía le quedaban 2 años de vínculo con el Atlético Madrid y el futbolista no tenía la idea fija de salir en ese momento. En cambio ahora, en el siguiente receso, podría llegar a darse su partida y el jugador también lo entendería de esa forma. También es verdad que él se sabe que es hincha fanático de Rosario Central, por lo que uno supone que cuando Correa decida volver a la Argentina, el conjunto rosarino también se va a interesar en tenerlo como refuerzo. Es ahí donde River debe apresurar y no sé si mínimamente hacer que el jugador firme un procontrato o algo parecido, pero Gallardo, con su convencimiento, debería tratar de que el jugador escoja ponerse el manto sagrado en caso de que quiera regresar al país, siempre y cuando haya un acuerdo previo entre River y el Atlético Madrid. Estos 4 jugadores serían los refuerzos ideales para mejorar la plantilla de River según la visión de Marcelo Gallardo. Obviamente que es muy difícil que los 4 vengan. Siempre cuando se arma una lista de refuerzos prioritarios, en general siempre también hay que armar una segunda de alternativas y opciones que sean casi tan buenas como las primeras, pero que puedan también ayudar un poco a lo que pretende el entrenador a la hora de conformar un plantel. Está claro que si River logra traer a estos 4 jugadores, Lucas Beltrán, Guido Rodríguez, Lucas Esquivel y Ángel Correa, estaremos hablando de una plantilla a la que no le faltará básicamente nada. Después es cierto que las obligaciones siempre son con el correr de los partidos, pero por lo pronto serán 4 refuerzos que, según la cabeza del entrenador, van a ayudarle mucho a mejorar su idea de juego y que River pueda tener muchísimas más variantes en absolutamente todas las circunstancias de un partido. Así que esperemos que puedan venir, en caso de que no vengan los 4, que vengan la mayoría como para poder complacer al entrenador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.